operaciones sobre funciones. Quiero comentar de que ya que comenzamos, este es el capítulo 3.7 que se va viendo acerca de Stokowski. Aquí ya miramos que hay funciones que se definen en términos de sumas, diferencias, productos o divisiones de varias expresiones. Por ejemplo, en el caso de que a mí me presenten una expresión como la que van a ver ustedes en este momento, h de x, por ejemplo, es x al cuadrado más la raíz cuadrada de 5x más 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente este h de x está compuesto por la suma de dos funciones. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ir observando que podemos tener, por ejemplo, una función f de x que sería x al cuadrado y una función eje de x que es igual a la raíz cuadrada de 5x más 1. Por lo tanto, h de x puede ser la suma de la función f y g. Por eso de que nos queda x al cuadrado más 5x más 1. Entonces, a esta situación, nosotros podemos ir utilizando expresiones para que nos puedan ir favoreciendo. En general, si la función se va a catalogar como f y g, son dos funciones diferentes, cualesquiera, usamos las siguientes terminaciones. Entonces, aquí ya hay algunas terminologías que nosotros vamos a utilizar para esta situación. Por ejemplo, en la suma, nosotros podemos utilizar el término f más g, que el valor de la función se va a representar de la siguiente manera, que es f más g de x, y esto sería sumar la función de x más la función de g. Ahora, si miramos en una diferencia o una resta, en términos podría representarse como f de g, y esto sería f menos g de x. Entonces, aquí nosotros tendríamos a f de x, que se le va a restar una función que va a ser g de x. También tenemos el producto, la forma el término para representarlo es fg, sin un signo que lo separe. Entonces aquí sería f por g de x y sería un producto de f de x por g de x. Y por último estaría el cociente, que sería f partido g, que tendríamos f partido g de x y sería prácticamente la adición de f de x dentro de g de x. Pero aquí hay que dejar algo en claro, que g de x no puede ser igual a 0 para poder realizar esta terminología. Entonces, vamos a ver, según el libro plantea, nos va a pedir que nosotros hagamos algunas sumas de estas expresiones para que nosotros podamos ir operando a través de ello. Entonces, por ejemplo, el libro me dice, en el ejercicio 1 y 2, dice encuentra, y nos dan el inciso A, que va a ser f de f más g de 3. Ahora nos dan el inciso B, que es f menos g de 3. Inciso C, f por g de 3. Y por último, el inciso D, que sería f partido g de 3. Y me dan, obviamente, dos funciones. La primera función me dice f de x es igual a menos x al cuadrado y que g de x es igual a 2x menos 1. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a tener que ir viendo la situación, porque si yo estoy diciendo en el inciso f más g de 3, esto me diría que tengo que hacer la suma de f de 3 más g de 3.
Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de colocar x, yo voy a colocar este 3. Entonces aquí me quedaría menos 3 al cuadrado, que sería la parte de f, más g de 3. Entonces en lugar de x yo voy a colocar este 3, que sería 2 por 3 menos 1. Entonces si yo opero, pues aquí me va a quedar 3 al cuadrado es 9, por menos 1 me daría menos 9. Aquí 2 por 3 es 6, menos 1 nos daría 5. Y al operar estos dos, pues menos 9 más 5 me daría resultado de menos 4. Bueno, entonces miremos el inciso B, que nos dice f de menos g de 3. Y aquí lo tenemos nosotros más sencillo porque ya tenemos los resultados. Aquí nos dice f de 3 menos g de 3. Ya sabemos que f de 3 nos dio menos 9. Y ya sabemos que g de 3 nos dio más 5. Pero como acá tengo un signo negativo, entonces se va a operar con el signo negativo. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 9 menos 5, pues esto nos daría menos 14. El inciso C nos dice f por g de 3. Entonces aquí vamos a tener que hacer el producto de f de 3 por g de 3. Y f de 3 nos da menos 9 y g de 3 pues nos daría resultado de más 5. Si multiplicamos esto, pues esto nos quedaría menos 45. Y por último, el inciso D, que es f partido g de 3. Y acá tendríamos que hacer una división de f de 3 partido g de 3. F de 3, pues ya sabemos que es menos 9 y G de 3 que ya sabemos que es 5. O sea que el resultado de esto sería 9 quintos. No sé si hay dudas a través de esto que acabo de hacer. Por favor, pueden hacer sus preguntas. Y si no, pues yo voy a proseguir. Bueno, no hay dudas. Entonces Una prosigo. pregunta, ingeniero. Sí, sí. Dígame. ¿Por qué en el inciso B, C y D ya no utilizó lo que es, por así decirlo, lo que pide en el número 2? Porque como lo que pasa es que como ya tenemos los resultados aquí, entonces ya solamente sustituí. Porque f de 3 ya sé que es menos 9 y g de 3 es 5. Entonces ya fui sustituyendo directamente. Ok, gracias. Muy bien. Y ya tengo otra pregunta. Ajá. Sí, dígame. Si podría regresarla. ¿De dónde sacó el signo menos del 3? Este De signo X. menos, Ya. No, sí, así sí, como ya. acá Ahora. dice menos x al Sí. cuadrado. Menos X. Ok, ya. Excelente. Gracias. Muy bien. Bueno, miremos entonces del ejercicio 3 en adelante, nos dice que hallemos, aquí nos dice haya, inciso A dice f más g de x, también nos dice f menos g de x. Noten que ya no me están dando números, sino me están dando la terminología de x, f por g de x. Vamos a colocarlo aquí, f por g de x y f partido g de x. Eso sería lo primero. El inciso B nos dice el dominio. El dominio de f más g, de f menos g, de f por g. Y f por g. Ahora el inciso C nos dice el dominio de f partido g. Bueno, eso es lo que nos pide. En el número 4, y me dan que f de x es igual a x al cuadrado más x. Y en el caso de g, nos dice que es x al cuadrado menos 3. Entonces, vamos a ir haciendo cada uno de estos. Por ejemplo, en el inciso A nos dice f más g de x. Ya sabemos de que tenemos que sumar f de x más
g de x. Entonces, ¿quién es f de x? Es x al cuadrado más x. ¿Y quién es g de x? Es x al cuadrado menos 3. Entonces, ustedes pueden notar que estos son términos semejantes porque los dos tienen x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado es 2x al cuadrado. Este x no tiene con qué sumarse, entonces solamente lo vamos a copiar. Y el menos 3 igual no tiene con quién operarse, entonces solamente lo copiamos. Y ese sería el resultado del inciso A. También en el inciso A nos dice, bueno, ya que hizo la suma, también haga la resta. Pues eso no nos produce ningún problema porque ya sabemos de que es f de x menos g de x. Y f de x es x al cuadrado más x menos, aquí sí voy a tener que poner en paréntesis el g de x, que sería x al cuadrado menos 3. Entonces, a la hora de operar me quedaría x al cuadrado más x menos 3, perdón, menos x al cuadrado sería. Porque se va a multiplicar esto por esto, más 3. Y ustedes pueden notar que se pueden operar estos dos, quedándonos como resultado solo x más 3. Si hay dudas, por favor, van preguntando mientras vamos resolviendo la operación. ¿Sí? Sí. Y hay un micrófono que se activó. No sé si está queriendo hacer una consulta. Yo creo que solo se activó. Bueno, prosigamos entonces. Vamos a ver acá, tenemos el producto de f por g. Entonces, f de x lo vamos a multiplicar por g de x. ¿Y quién es f de x? F de x es x al cuadrado más x. Y g de x es x al cuadrado por menos 3. Podemos hacer la multiplicación horizontal. X al cuadrado por x al cuadrado nos daría x a la cuarta. X al cuadrado por menos 3 nos daría menos 3x al cuadrado. Vamos a dejar un espacio para ir ordenándolo una vez. Menos 3x al cuadrado. Ahora, por ejemplo, ya multipliqué el x al cuadrado por estos dos. Ahora voy a multiplicar este x por estos dos. X por x al cuadrado es x al cubo. Ya había dejado el espacio aquí, por eso lo dejé aquí. Y x por menos 3 es menos 3x. Ahí tendremos nuestro resultado. Ya hicimos el producto, ya está aquí. Entonces, hasta ahí quedamos. Y por último nos dice f partido g de x. Esta sería una división de lo que tenemos en f de x dividido dentro de g de x. Entonces, f de x es x al cuadrado más x. Y acá tenemos x al cuadrado menos 3. Bueno, aquí podríamos tener un factor común, pero como no se cancela con nada de lo que está aquí abajo, entonces no lo factorizamos. Hasta ahí quedaría nuestra situación. Bueno, entonces notemos lo que nos dice lo siguiente. Voy a utilizar para el inciso B un color azul. Dice, encuentra el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación. El dominio de la suma, como tenemos x al cuadrado más x menos 3, el dominio de cualquier función va a ser todos los reales, exceptuando cuando tengamos raíz, cuando tengamos denominador, cuando tengamos logaritmos, cuando tengamos expresiones que a la hora de colocarlos, pues nos podría dar una sustitución no definida. Por lo tanto, aquí serían todos los reales. En la resta tenemos x más 3, no tenemos raíz, no tenemos denominador, entonces serían todos los reales. En la multiplicación, de la misma manera, todos los reales. Ahora miremos en el caso de la división, por eso la ponen aparte, porque aquí sí tenemos algo que nosotros tenemos que excluir. A ver, alguien que se recuerde cómo podemos encontrar el dominio de esta función.
¿Qué tendríamos que hacer para encontrar el dominio de esta función? Colocar el x al cuadrado menos 3 del otro lado. O sea, eh, no sé cómo, pero... Igualarlo a cero. Eso Ajá, sería. Igualarlo a cero. Porque si nosotros encontramos que un denominador se vuelve cero, pues ya sabemos de que se podría catalogar como no determinado. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar en ambos lados el 3. ¿Y cómo eliminamos el cuadrado? Pues sacando raíz cuadrada en ambos lados. Entonces, el dominio de esta función serían todos los reales excepto ¿quién? Más menos la raíz cuadrada de 3. Ese sería lo único que sería excepto. ¿Por qué? Porque si yo coloco más raíz de 3, esto me da 0 en el denominador. Y si yo coloco menos raíz de 3, también me da 0 en mi denominador. Entonces, por eso estos dos quedan excluidos del dominio. No sé si está claro. Por favor, pregunten. Sí, ingeniero, está claro. Excelente. Bueno, las mismas instrucciones para la siguiente. Vamos a ir viendo otras operaciones. La que voy a hacer ahorita es la número 6. Aquí me dice que f de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2x. Y g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 4. Bueno, entonces vamos a comenzar con el inciso A. Primero hacer la suma, f más g de x. Y esto está sencillo porque estos dos valores no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Por lo tanto, solamente lo voy a dejar representado. 3 menos 2x más la raíz cuadrada de x más 4. Así de sencillo. Así lo dejamos. No se puede hacer nada más. En el inciso B tenemos, perdón, es en el mismo inciso A porque en el A nos pide suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en la resta, pues sería algo muy similar. Sería f de x menos g de x. Entonces, solamente hacemos la representación de la resta. Aquí no podemos hacer nada más porque los términos son distintos. Solamente que los colocamos como resta, nada más. Eso es lo único que podemos hacer. Ahora en el producto, aquí sí podemos hacer algo. Aquí vamos a tener que multiplicar f de x por g de x. Entonces vamos a multiplicar la raíz de 3 menos 2x por la raíz de x más 4. Muy bien, aquí para poder resolver esto yo quiero enunciar una propiedad de las raíces que dice que si yo tengo el mismo índice en ambos lados de la raíz, yo puedo copiar la raíz y hacer el producto de los términos que están dentro. Así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer el producto de 3 menos 2x por x más 4. Entonces, aquí podemos hacer la multiplicación de estos dos. Miremos cómo nos quedaría. 3 por x es 3x. 3 por 4 es 12. Menos 2x por x es menos 2x al cuadrado. Menos 2x por más 4, pues esto nos quedaría menos 8x. Miremos qué podemos reducir. Podemos sumar el 3x con el menos 8x. Esto nos quedaría menos 5x. Y ya tenemos prácticamente nuestro producto. Este sería f por g de x. Ahora miremos el f partido g de x. Esto es f de x dividido g de x. ¿Y quién es f de x? Es la raíz cuadrada de 3 menos 2x. Y g de x sería la raíz cuadrada de x más 4. Aquí podríamos enunciar otra propiedad de los radicales, que si yo tengo dos raíces que tienen el mismo índice y se están dividiendo, pues yo puedo dividirlas.
Pero en este caso no llegaríamos a nada. Entonces, nos vamos de una vez al siguiente inciso. Tal vez lo que podríamos hacer es solamente colocarlo de esta manera, que es lo único que podemos hacer porque no hay un caso de factorización que anule términos acá. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer esto. Bueno, ahora nos vamos a encontrar el dominio. En este caso, el dominio de todas no son todos los reales. ¿Por qué? Porque ya tenemos raíz y en el caso del último que tenemos, ya tenemos un denominador. Entonces, yo quiero que observemos algo y esto lo voy a hacer en una hoja externa. Vamos a copiar esta parte. Vamos a ver, solo déjenme copiar por lo menos esto para ir explicándolo. Bueno, por ejemplo, miremos en el caso de esta operación. Sí, ya que tenemos raíces, nosotros sabemos de que el dominio va a depender de los términos que sean 0 o mayores que 0. Entonces yo voy a tomar cada uno de estos y voy a poner mayor o igual que 0 porque están dentro de raíces. Porque en la raíz hay raíz cuadrada de 0, pero no es real el resultado de un número negativo. Por eso es de que estoy colocando mayor o igual que 0. Vamos a despejar. Y vamos a sumar en ambos lados el 2x. Voy a dividir en ambos lados el 2. Y tengo que x es menor que 3 medios. Entonces, si yo coloco esto en una recta numérica, vamos a ver, vamos a colocar nuestra recta aquí. Vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Por ejemplo, aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3, hasta llegar a más infinito. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a menos infinito. Y acá nos dice x es menor que 3 medios. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros colocamos una flecha, primero tenemos que ubicar dónde está este 3 medios. Este 3 medios es 1.5, o sea que aquí está 3 medios. Entonces, nuestra flecha iría desde acá hasta acá. O sea, sería de menos infinito a 3 medios. Bueno, ahora miremos en el caso de lo que tenemos aquí. Vamos a restar en ambos lados el 4. Y acá me dice x es mayor que menos 4. Ah, bueno, entonces venimos. Y como es mayor que 4, yo sé que voy a poner desde acá hacia el otro lado. Entonces me voy a colocar aquí, voy a bajar un poquito más esto. Y para el otro resultado sería de acá para este. Ahora lo vamos a colocar con otro colorcito. El color azul. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el resultado que tendría que colocar acá? Pues el resultado que tendría que colocar acá sería la intersección de los dos, donde nosotros miremos los dos colores. Entonces sería desde menos 4, ese sería nuestro dominio, desde menos 4 incluyéndolo, hasta 3 medios. Ese sería el dominio de esta función, de menos 4 a 3 medios. Y lo mismo pasaría con la resta, o sea que tendríamos el mismo resultado acá, de menos 4 a 3 medios. Ahora, aquí sí sería distinto. Vamos a copiar esto, vamos a colocarlo aquí, y lo vamos a trabajar aparte. Vámonos aquí a esta hoja que tenemos acá. Ahora, antes de proseguir, yo quiero que ustedes vean en GeoGebra para que miren la función de la suma y la resta para que ustedes verifiquen que efectivamente el dominio es este que les estoy indicando. Entonces, vamos a observar esta situación. Vamos a ver cómo sucede en la suma y cómo sucede en la resta para que ustedes miren los dos resultados de la parte gráfica y puedan evidenciar que efectivamente el dominio va a estar desde menos 4 hasta 3 medios. Solo permítanme un momentito que abra el programa. Ahí estamos. Solo voy a copiar la
la situación acá para que ustedes puedan ver es, en el caso de aquí, tendríamos que colocar f de x. Y para una raíz cuadrada se coloca SQRT. Y la primera raíz es 3 menos 2x. Entonces vamos a colocar 3 menos 2x. Más SQRT, que también tenemos raíz acá. En el otro sería x más 4. X más 4. Entonces, vamos a observar la gráfica. Y miren, está desde menos 4 hasta 3 medios, hasta 1.5. Cabal lo que nosotros habíamos intuido acá. Ahora, ¿qué pasaría en la resta? Miren, en la resta, como haríamos lo mismo, lo único que cambiaría sería la gráfica, pero el dominio seguiría estando lo mismo. Miren, cambiemos a signo negativo. Miren, efectivamente sigue siendo desde menos 4 hasta 1.5. El procedimiento seguiría siendo lo mismo, por eso es de que ya no lo hice otra vez, porque llegaríamos nuevamente a lo mismo, a la intersección de esto. Bueno, ahora miremos la multiplicación. En el caso de la multiplicación, teníamos este resultado. Aquí vamos a tener que tomar esta expresión y colocarlo de la misma manera que nosotros habíamos trabajado, mayor o igual que 0. Lo que nos podemos dar cuenta es de que puedo multiplicar todo por menos 1. Si multiplico todo por menos 1, nos quedaría 2x al cuadrado más 5x menos 12. Y 0 por menos 1 es 0. Pero ya sabemos de que cuando multiplicamos o dividimos un número que es negativo, se va a invertir esta simbología. Bueno, entonces miremos si este se puede factorizar. Si se pudiera factorizar, ¿qué caso de factorización sería? A ver, alguien que lo pueda decir. Sería de la forma x al cuadrado más bx más c. Ax al cuadrado más bx más c. Vamos a hacerlo. Si ustedes se recuerdan, hay dos formas. El método de tijeras, yo voy a utilizar el método que se utiliza en Baldor. Pero si ustedes se les favorece el método de tijeras, lo pueden hacer sin ningún problema. 2 por 2 es 4x al cuadrado, más 2 por 5x, y acá nos daría 24. Vamos a abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada primero es 2x, lo vamos a colocar en los dos. Aquí sería positivo y aquí sería negativo. Ahora, dos números que me den 24 y restados me den 5. ¿Cuáles podrían ser? Dos números que multiplicados me den 24 y disminuidos me den 5. Sería 8 y 3, ¿verdad? 8 y 3. Vamos a ver. Ahora, este 2 que no lo hemos utilizado para nada, lo podemos dividir acá. Entonces nos quedaría x más 4 y acá 2x menos 3. Bueno, entonces aquí ya podemos colocar esto, x más 4 y 2x menos 3. Los vamos a igualar a 0 para encontrarnos nuestros números críticos. Por ejemplo, acá al momento de despejar nos quedaría x es igual a menos 4. Y por ejemplo, al tomar este resultado, igualarlo a 0 y despejar, nos quedaría que x es igual a 3 medios. Ya están los puntos críticos aquí. Y voy a subir tal vez un poquito esto para que me quede espacio. Vamos a ver. Permítame un momentito. Así vamos dejando todo de una vez aquí. Vamos a ver si nos queda el espacio. Bueno, entonces para continuar con nuestra resolución, nosotros tenemos que colocar una recta para poder encontrar esos puntos críticos. Entonces aquí tenemos nuestra recta. Aquí tenemos el primer resultado. Aquí sería 0. Por ejemplo, acá está menos 4. Acá está 3 medios.
acá está más infinito y acá está menos infinito. Entonces, donde nosotros tenemos esos puntos críticos, nosotros podemos ir señalando divisiones para encontrar los resultados, si ustedes se recuerdan, porque esta es una desigualdad cuadrática, entonces vamos a necesitar de ello. Entonces vamos a colocar donde están los puntos críticos, líneas para divisiones, para señalar que esos números no se pueden tomar en cuenta. Entonces vamos a tener intervalos. El primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos 4, como está menor o igual, entonces se incluye de menos 4 a 3 medios, se incluye, y de 3 medios a más infinito sin incluir. Bueno, entonces vamos a ir sustituyendo los resultados. Tomemos un valor que esté entre menos infinito y menos 4 y lo vamos a sustituir ya sea acá o acá, cualquiera de los dos resultados. Y me dicen cuál es el signo que les quedó. Por ejemplo, si tomamos menos 5 más 4 me da menos 1. Y acá 2 por menos 5 es menos 10, menos 3 es menos 13. Como los dos son negativos, nos va a quedar un resultado que es positivo. Por ejemplo, de menos 4 a 3 medios podemos tomar el 0. Aquí nos daría positivo y aquí nos daría negativo. Este resultado nos da negativo. De 3 medios a infinito podemos tomar cualquier número. Podemos tomar el 2, por ejemplo. 2 más 4 nos da positivo. 2 por 2 es 4 menos 3 nos da positivo. Entonces, el multiplicarlo nos da positivo. Y como nos dice que tomemos los menores que son menores iguales a 0, entonces este sería nuestro resultado. Por lo tanto, el dominio de esta expresión es de menos 4 a 3 medios. Que ese sería el resultado que nosotros colocaremos acá. Va a ser también desde menos 4 a 3 medios. Alguien creo que estaba escribiendo acá. Vamos a ver. Ah, no. No, nadie había escrito. Yo pensé que sí. Bueno, continuemos. Y en la última, pues, vamos a hacerlo también por aparte, porque vamos a necesitar analizar la situación. Vamos a encontrar el dominio y el rango de esta expresión. Entonces vamos a hacerlo por aparte. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son las limitantes que yo tengo acá? Primero es que el denominador no puede ser 0, pero tampoco puede ser negativo. Y el numerador puede ser 0 y positivo, pero no puede ser negativo. Entonces, en el numerador, yo voy a tomar 3 menos 2x mayor o igual que 0. Y en el denominador, voy a tomar x más 4 solo mayor que 0. Miren, ¿por qué no estoy poniendo el igual? Porque este no puede ser igual a 0. Despejemos. Vamos a sumar en ambos lados el 2x y a dividir en ambos lados el 2. Entonces, aquí ya tenemos nuevamente nuestra recta numérica que nos señala precisamente estos valores. Vamos a ir colocando un poquito para que ustedes lo puedan ir analizando. Tenemos acá nuestra recta. Aquí, por ejemplo, está el 0. Aquí estaría el 3 medios. Y aquí vamos a ver, a la hora de separar esto, pues nos quedaría menos 4. Aquí estaría 1, 2, 3 y menos 4. Aquí está menos infinito. Y aquí estaría el más infinito. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo para ver dónde se intersecan estas situaciones. En el caso de menos 4 dice que x es mayor que menos 4, pero porque no es mayor o igual, yo lo voy a poner en paréntesis, no en corchete porque solo dice mayor. Entonces nos vamos acá, vamos a tomar una flechita y como dice que es mayor, yo voy a tomar que sea mayor, nos vamos desde acá hacia más infinito.
Y en el caso del 3 medios, vamos a tomar, aquí sí va a ir con corchete, porque dice que sí se incluye el 3 medios, pero dice X es menor que 3 medios. Entonces vamos a tomar la flechita, vamos a poner la amarilla, y vamos a tomar la intersección de estos. O sea que nuestro resultado sería de menos 4 a 3 medios, pero el menos 4 no se incluye en la solución. Entonces sería de menos 4 a 3 medios. No sé si hay alguna duda, por favor pueden hacer sus preguntas ahorita. En la anterior, en la multiplicación, ¿por qué nuestro dominio dio menos 4 y 3 medios? Es que como, bueno, hicimos todo el desarrollo, ¿verdad? Pero como acá dice que el resultado tiene que ser menor o igual que 0, entonces solamente podemos tomar el resultado que es negativo. Entonces el único negativo que nos quedó fue este. Entonces ese va a ser nuestro dominio. Ahí estamos, muchas gracias. Inclusive, a mí me gusta que se pueda visualizar. Entonces vamos a colocarlo esto miremoslo en gráfica para que ustedes lo puedan ver. Vamos a colocar de una vez el valor acá. Aquí nos quedaría menos 2x al cuadrado menos 5x más 12, la raíz cuadrada de esto. Entonces, si yo coloco ahí, miren, cabal está desde menos 4 hasta 1 medio. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos exactamente del dominio. Ahora vamos a ver el de la fracción. Solo déjenme poner a cargar la computadora porque ya se quiere descargar. Miremos el de la división, el del cociente. Ustedes van a notar que aquí ya nos va a quedar una situación diferente. Entonces, en este caso, como nos está dando el resultado aquí, yo puedo colocar entre paréntesis estas situaciones. Solo permítanme un momentito que no sé qué pasó. Ahí estamos. Entonces, yo voy a poner SQRT y voy a poner la división de una vez. Que va a ser un paréntesis 3 menos 2x. Voy a cerrar paréntesis. Dividido x más 4 y cierro otra vez paréntesis. Entonces, si ustedes observan, sigue estando la situación de menos 4 hasta 1 medio, pero yo quiero que noten lo siguiente. El menos 4 no tiene paréntesis porque si ustedes se dan cuenta va a llegar hasta infinito. Por eso es de que el menos 4 no lo podemos cerrar en corchete, porque no tiene algo que se puede establecer como un límite. Por eso es de que solo se cierra en paréntesis. Muy bien. Si no hay más dudas, prosigo. ¿No hay más dudas? No, ingeniero, por el momento no. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Otro término que vamos a conocer en este capítulo, que va a ser importante, es la función compuesta. En el caso de la función compuesta, hay una definición, y la definición nos dice lo siguiente: que la función compuesta, y se va a representar como f y una especie de O, pero es un circulito que lo separa, f o g, de dos funciones f y g, está definida por f o g
de X, que es equivalente a decir que a F lo vamos a sustituir por G de X. Eso es lo que nos señala esto. El conjunto, también dice parte de la definición, el conjunto de F o G, F compuesta por G, es el conjunto de toda X en el dominio. En el dominio de G, tal que G de X está en el dominio de G. Vamos a ver, dominio de G. De F, perdón. Bueno, entonces miremos algo que nos va a servir para poder ejemplificar esto, porque aquí es donde nosotros necesitamos esta citación. Dice del ejercicio de la 10 en adelante, dice determina, nos dice lo primero, el inciso A, F o G de X. El inciso B nos dice G o F de X. El inciso C, F o F de X. Y el inciso D, que sería G o G de X. Muy bien, entonces nos dice, por ejemplo, el número 10, nos dice que F de X es igual a 3X al cuadrado y que G de X es igual a X menos 1. Entonces, noten lo que vamos a ir haciendo. Primero vamos al inciso A, dice F o G de X. Entonces, si ustedes recuerdan la definición, F o G de X es como decir F sustituido por G de X. Eso es lo que nos dice acá. Entonces, vamos a poner a F sustituido por G de X. ¿Qué significa esto? Que yo voy a colocar F, pero en lugar de colocar X, yo voy a sustituirlo por lo que tengo en G. ¿Y qué tengo en G? Tengo X menos 1. Entonces, es por eso que voy a desarrollar esta expresión. Aquí tengo un binomio al cuadrado que dice que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Si yo multiplico esto, me va a quedar 3x al cuadrado menos 6x más 3. Ese sería prácticamente el resultado que nosotros tendríamos en esta situación. Vuelvo a repetir que esto sería parte de lo que, ¿cómo se llama? De lo que nosotros tendríamos en este caso. No sé si hay dudas, por favor, pueden preguntar en este momento. Yo sí. Ahí en la función de X, donde puso el 3, ¿ese solo el 3 se pone o no se pone el X al cuadrado? No, porque la en función lugar de X vamos a sustituir el número, lo que tenemos en G. Por eso es de que dice F sustituido por G. Ya. Uh-huh. Gracias. Bueno, no sé si hay dudas. ¿Se me hace el favor de regresar a la definición que nos escribió ahí, por favor? Muy bien. Solo para verla. Gracias. ¿Usted me indica cuando ya? Ya, ingeniero. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, este sería prácticamente lo que nos estaban diciendo en el inciso A. Ahora miremos en el inciso B. Nos dicen G o F de X. Entonces, aquí va a ser lo contrario. G sustituido por F de X. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí voy a colocar el G de X, pero en lugar de poner X, yo voy a sustituir por lo que tengo
en f, que sería 3x al cuadrado. Aquí ya no puedo hacer nada más porque estos dos no se pueden sumar, entonces aquí quedaría nuestra situación. Ahora, si nos dijeran f o f, ¿qué tendríamos que hacer acá? A f sustituirlo por f de x. Entonces, miren, voy a copiar f de x, pero en lugar de colocar el x, yo voy a colocar todo esto, porque dice f sustituido por otra vez f de x. O sea que yo voy a colocar todo esto. Y como este está elevado al cuadrado, yo lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, a la hora de operar, 3x al cuadrado elevado al cuadrado nos va a dar 9x a la cuarta. Y si yo multiplico estos dos, sería 27x a la cuarta. Ese sería nuestro resultado prácticamente. ¿Dudas? Ahora aquí nos dice, bueno, si no, prosigo, G o G de X, G compuesta por G de X. Entonces voy a la función de G voy a sustituirle nuevamente G. Entonces miremos, acá en G de X tenemos X menos 1, pero me está diciendo que en lugar de colocar X, yo voy a colocar otra vez lo que tengo en G de X, que va a ser X menos 1. Entonces aquí nos quedaría X menos 1, que sería X menos 2. Por favor, si hay dudas, pueden hacer sus preguntas en este momento. No, ingeniero, todo está por el momento claro. Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿En dígame. estos pasos se podría reducir el A, B, C o el D o se tendría que seguir desde el paso A hasta el D? No, o sea, si usted puede reducir un procedimiento, lo puede hacer. Yo estoy haciendo todo para que ustedes vayan viendo de dónde va saliendo todo. Pero si ustedes pueden resumir, pueden hacerlo. No hay problema de ello. Ok, gracias, licenciado. De nada. Bueno, miremos lo siguiente del ejercicio 11 en adelante. Nos dice encuentra. Aquí ya viene una situación. Nos dice f o g de x. Inciso B nos dice g o f de x. Inciso C nos dice f sustituido por g de menos 2. Y el inciso D nos dice G sustituido por F de 3. Bueno, entonces, por ejemplo, la número 12 nos dice que F de X es igual a 5X más 2. Y G de X nos dice que es 6X menos 1. Bueno, entonces, hagamos primero el inciso A. Nos dice F o G de X. Entonces aquí vamos a hacer a f sustituido por g de x. Entonces va a ser 5 más 2. O sea que en lugar de x, ¿qué vamos a colocar? 6x menos 1. Eso es lo que nos está diciendo acá. 5 por 6 nos daría 30x. 5 por menos 1 nos daría menos 5. Estos dos términos se pueden reducir. Menos 5 más 2 nos daría menos 3. Y ahí tendría ya prácticamente el f compuesto por g. Miremos al GOF de x. Esto sería g sustituido por f de x. Entonces tendríamos 6. En lugar de x, yo voy a colocar lo que tengo en f, que sería 5x más 2. Entonces aquí me quedaría 6 por 5 sería 30x. 6 por 2 serían 12 menos 1. Entonces si yo opero esto, 12 menos 1 me va a dar más 11. Y ahí tendría mi resultado. El inciso C nos dice f sustituido por g de x. Bueno, aquí podemos hacer algo que nos pueda beneficiar. Encontremos quién es g de menos 2. Eso lo podemos hacer al sustituir el menos 12 en esta función. Aquí sería 6 por menos 2 menos 1. 6 por menos 12 es menos 12, menos 1 es menos 13. Entonces ya tenemos aquí para poder sustituir. Dice
f, solo que en lugar de x yo voy a colocar g de 2, y g de 2 es menos 3. Entonces vamos a colocar esto acá directamente. ¿Y cuánto sería 5 por menos 13 más 2? Vamos a ver, 5 por menos 13 sería menos 65. Y menos 65 más 2 sería menos 63. ¿Es correcto? Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, en el inciso D nos dice que ahora hagamos la sustitución de f de 3. Vamos a ver, aquí nos quedaría 5 por 3 más 2. 5 por 3 es 15, más 2 sería 17. Entonces venimos y vamos a hacer la sustitución. G sustituido por f de 3. Entonces G tenemos que es 6x, que en lugar de x vamos a colocar lo que tenemos acá. ¿Y cuánto nos daría 6 por 17 menos 1? Por favor, si me ayudan ahí en su calculadora. Esto nos daría 101, si no estoy equivocado. Exacto, ingeniero, 101. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos los resultados que ustedes tienen que ir haciendo en los demás ejemplos. Es algo muy similar lo que se tiene que ir haciendo. Yo prefiero ir avanzando para ir viendo otras situaciones más, bueno, diferentes precisamente. Aquí nos dice del ejercicio 21 en adelante, dice, haya f o g de x y el dominio. Ah, bueno, aquí ya nos piden el dominio, miren. Ese sería el inciso A. El inciso B nos dice, encuentra g o f y el dominio. Entonces, aquí podemos ir haciendo varias. Vuelvo a repetir, yo voy a tomar una solo para ir ejemplificando qué podría hacerse acá. Voy a tomar la número 30, que nos dice f de x es igual a 1 partido x menos 1 y g de x, que es igual a x menos 1. Bueno, entonces miremos, pues. En el inciso A nos dice f compuesta por g de x. Entonces ya sabemos de qué vamos a colocar f sustituido por g de x. Entonces venimos, voy a escribir 1 partido, en lugar de x, yo voy a colocar este x menos 1, o sea que va a ser x menos 1 menos 1. Y puedo reducir estos dos términos, que nos quedaría x menos 2, porque menos 1 me da menos 2. Ahora me dicen el dominio. ¿Cómo podría encontrar el dominio de esta expresión? Recuérdense que como solo tengo denominador, solo voy a tomar el denominador y lo voy a igualar a 0 y voy a despejar x. Entonces mi dominio serían todos los reales, exceptuando ¿qué número? Exceptuando el número. ¿Qué número? 2. Ese sería lo que nos quedaría. Ahora miremos el inciso B, g o f de x, que aquí sería g sustituido por f de x. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, pues, es tomar g de x y yo voy a sustituir esto. Esto significa que en lugar de colocar este x, yo voy a sustituirlo por esto, que sería 1 partido x menos 1. Aquí ya tenemos una suma de fracciones algebraicas, donde el denominador de este, si no tienes, que es 1. X menos 1 dentro de x menos 1 me da 1 por 1, es 1. X menos 1 dividido dentro de 1 me va a quedar x menos 1 y eso lo voy a multiplicar por el número que tengo arriba. Entonces, aquí me va a quedar 1 menos x más 1, partido x menos 1. Podemos resumir, por ejemplo, 1 más 1 es 2. ¿Y cómo podría encontrar el dominio acá? Pues el problema solamente es cuando tengo el denominador, entonces ese lo voy a igualar a 0. Voy a despejar y ya tengo mi dominio. Mi dominio serían todos los reales, exceptuando el 1. ¿Por qué? Porque el 1 hace mi denominador 0. Por favor, si hay dudas, pregunten. Si no, pues prosigo.
¿Puede regresar al anterior, ingeniero, por favor? ¿Claro? Estamos, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra duda? No sé si hay una duda, perdón. Y si no, pues prosigo. Bueno, miremos pues. En el ejercicio 35 y 36 nos dice, resuelve la ecuación. Aquí ya nos lo presentan como ecuación. F o G de X es igualado a 0. Entonces nos dan que f de x es igual a x al cuadrado menos x menos 2. Y que g de x es igual a 2x menos 1. Primero encontremos quién es f o g de x. Y después lo igualamos a 0. Encontremos quién es f o g de x. F o g de x es f sustituido por g de x. Entonces, en lugar de x, yo voy a ir sustituyendo esto. Miren, entonces aquí sería, como dice x al cuadrado, sería 2x menos 1 al cuadrado menos 2x menos 1. Y como este no tiene x, solamente coloco el número 2. Aquí tengo un binomio al cuadrado, que ya sabemos el producto notable, que sería 4x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que nos quedaría menos 4x, más el segundo al cuadrado, que nos quedaría 1. Si yo multiplico el menos 1 por estos dos, nos quedaría menos 2x más 1 y menos 2. Ahora reduzcamos términos. Aquí tendríamos 4x al cuadrado, menos 4x menos 2x, esto nos daría menos 6x. Y más 1 menos 2, esto me daría menos 1. Ahora esto lo voy a igualar a 0. ¿Y qué caso de factorización tenemos? Pues es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Sin embargo, pues yo ya les enseñé en su calculadora cómo pueden encontrar este resultado, así que si pueden darme los resultados directamente, pues yo les agradeceré. ¿Cuál sería el resultado de esta ecuación cuadrática? ¿Alguien que lo pueda decir, por favor? Vamos a ver. No. ¿No hay alguien que tenga la calculadora que habíamos hablado la vez pasada? Bueno, si no, no hay problema, lo podemos resolver. Vamos a ver. Yo escucho como que alguien está escribiendo, pero no. Bueno, si no lo resolvemos, no hay problema de ello. Este es un caso que es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Multiplicamos el 4 por todo. Ingeniero. Si alguien tiene resultados, siempre me lo dice. Ok, a mí Ajá. me quedó x1, 3 más raíz de 13 partido 4. Vamos a ver. Inge, mire, fíjate que yo el resultado donde está x al cuadrado menos 6x menos 1, yo creo que ahí es 0 porque está 4x al cuadrado menos 4x más 1 y como están sumando los más 1 y menos 2 quedaría 0. Oh, tiene razón. Yo creo que por Muy ahí, bien. yo creo que Sí, porque por acá ahí, el 4x detalle. al cuadrado no tiene con qué sumarse. Menos 4x más 2x me da menos 6x. Y 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Yo no había visto ese más 1. Muchas gracias. Sí, acá es más 1. Entonces es más sencillo todavía el caso. Es un
factor común. Por favor, ¿me pueden decir los resultados entonces que quedaría? Por obvias razones, uno de los resultados va a ser 0. Ahora, ¿cuál sería el otro? 3 medios. 3 medios. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la situación acá. Miremos la número 38. Ahora nos dice en las tablas. En las tablas. Disculpe, ingeniero, entonces, ¿cómo quedó al final? Quedaría 0 y 3 medios. Y el resultado de esto es 4x al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, en las tablas que siguen, se listan valores de dos funciones. Una que es t y la otra que es s. En el caso de t, tenemos t y t de t. Aquí tenemos 0 y 2, 1, 3, 2, 1, 3, 0 y 4, 5. Y en el caso del otro es x y s de x. Y aquí tenemos 0, 1, 1, 0. Solo voy a copiar esto aquí para que quede más pegado. 1, 0. 2, 3. 3, 2. Y 4 y 5. Ahora nos dice el inciso A, T compuesta por S de 1. El inciso B nos dice S compuesta por T de 1. El inciso C, T compuesta por T de 1. Y el inciso D, S compuesta por S de 1. Y por último, E nos dice T compuesta por S de 4. Va, miren pues, noten lo siguiente que vamos a ir haciendo porque esto va a ayudar bastante. Dice T sustituido por S. Entonces, esto sería como decir T sustituido por S de 1. Eso es lo que estamos diciendo en este caso. Entonces, primero nos dice que cuando tenemos en el valor de aquí adentro 1, o sea, esto significaría 1, ¿cuánto tenemos en S de 0? Tenemos 0. Entonces, yo ya puedo colocar que aquí sería T de 0. Entonces, cuando yo tengo en el valor de adentro de T, 0, eso significa que eso sería el T minúscula. Cuando yo tengo 0, mi resultado va a ser 2. Y ese sería el resultado que tendríamos acá. Miremos en el siguiente, dice S sustituido por T de 1. Miremos, pues, como acá dice T, nos vamos con esta tablita. Pero dentro de este paréntesis tenemos un 1. Y dentro de este paréntesis tenemos un T. Entonces eso significa que vamos a buscar un 1 acá. Y cuando tengo 1, T de T es 3. Entonces aquí voy a colocar S de 3. Bueno, entonces tengo S de 3. Dentro del paréntesis tengo 3 y aquí tengo X. Eso significa que vamos a buscar acá el 3. Y cuando tengo X3, S de X va a ser 2. Aquí sería T sustituido por T de 1. Miremos. 1 sería 1 acá. Tendría T de T, que sería 3. Ahora 3, que sería 3, y T de T sería 0. Aquí tendríamos S de 1. Entonces, dentro del paréntesis tengo 1 y aquí tengo X. Entonces vamos a buscar el 1. Y S de X cuando tengo 1 es 0. Ahora, nuevamente en el paréntesis tengo 0 y acá tengo X. Entonces, 0, cuando tengo ese X0, S de X va a ser 1. Ahora aquí va a ser T de S de 4. Ahora miremos acá.
Dentro del paréntesis de ese tenemos 4, eso significa que vamos a buscar en x 4, y ese de x va a ser 5. Entonces vamos a poner aquí t de 5. Ahora, dentro del paréntesis tengo 5 y aquí tengo t, entonces vamos a buscar 5 aquí, y no tengo el 5 acá. Por lo tanto, este no se puede determinar, no es posible determinarlo, porque en la tablita no me dan hasta el 5, solo digamos hasta el 4. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. Y si no, pues entonces... Ingeniero, disculpe.